presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Le doy gracias a todos los oyentes de Radio C4 y a todos los que están conectados a través de Karina Guidi Missions y de los diferentes grupos, diferentes plataformas que nos permiten poder entrar hoy allí a través de estos diferentes medios y poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Les agradezco a todos de todo corazón. Que el Señor bendiga, que el Señor levante sus grupos, levante esas páginas, que el Señor levante, gloria a Dios, con poder, con unción, esos predicadores allí que están predicando todos los días a través de esas páginas, a través de esos grupos, por las redes sociales, por el YouTube, por todos los diferentes medios que sean levantados en poder, en unción, para que cuando abran su boca pueda salir el poder de Dios de allí para tocar, para que sean sanados, libertados, salvos, llenos del Espíritu Santo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Hemos llegado al capítulo 17 del libro de Jueces. Hasta ahora hemos visto diferentes eventos. Hemos visto, el Señor dice, presten atención a mi palabra porque esta es la situación de la iglesia en estos últimos tiempos. Bueno. El capítulo 17, a partir del 17 hasta el final de este libro de Jueces, hermanos, nos muestra, no vemos aquí a Gedeón, a Débora, no vemos aquí a personajes tanto así como los jueces realizando estas grandes obras. A partir de aquí el Señor muestra, se mete como adentro, ¿ve? El Espíritu Santo, hermanos, Santo Dios, el Espíritu Santo, hermanos, primero muestra todas las situaciones externas, todas las situaciones que estaban circuncidando la nación, todos los problemas que habían en la nación. Pero ahora el Espíritu Santo nos lleva un poquito más adentro a los problemas internos del pueblo de Israel, a los corazones, a los pensamientos, al estilo de vida, a las opiniones populares, a la manera en la cual ellos estaban conduciendo en la forma real. Es decir, vamos aquí a la realidad. El Señor enviaba a sus jueces, que la verdad estos jueces eran profetas también. Enviaba a sus jueces, enviaba a hombres de Dios, mujeres de Dios, para tratar de mantener un orden, pero el pueblo se rebelaba terriblemente. Al no tener un líder espiritual, el pueblo perecía, pero había una rebeldía de corazón y rechazaban a sus mismos jueces, que eran los jueces puestos por el Señor mismo. Aquí en este capítulo 17, año 1120 a.C., dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Este hombre, ahora lo vamos a ver, un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Vamos a ver varias cosas a partir de este capítulo, como le dije yo, vamos a ir a la parte interna de Israel. Vamos a los problemas concretos de Israel. A pesar de todos los jueces, a pesar de los profetas, a pesar de la palabra de Dios, a pesar de las reprimendas, de los tiempos de cautiverio, de los tiempos de esclavitud, aún así, a pesar de todo esto, el pueblo del Señor se encuentra en una situación terrible. El Señor se va alejando. Nos muestra la condición moral de una nación que era realmente miserable. Era algo despreciable. Amén. En un cuadro triste vemos un pueblo confuso. Vemos un pueblo sin entendimiento. Vemos un pueblo sin inteligencia espiritual. Oh, santo Dios. Y entonces 4 veces nos dice, en toda esta sección del libro de Jueces, dice, cada cual hacía lo que era recto a sus propios ojos. Entonces, el hecho que alguien haga lo que se le dé, como uno diría, se le dio la regalada gana y eso es lo que hizo.
Esto muestra que no había ningún tipo de apreciación hacia Dios, una consideración hacia Dios. Y sobre todo, hermano, mire, no había sabiduría de ningún tipo. ¿Por qué no había sabiduría? Porque sencillamente no había temor de Dios. Estamos nosotros aproximándonos a este mismo tiempo, o en realidad ya estamos en este tiempo, en estos últimos tiempos, en los cuales los hombres son desagradecidos, los hombres tienen estas actitudes que son las actitudes de los hombres de los últimos tiempos. Dice, el cual, este hombre, Micaías, dice, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron quitados por lo que tú pronunciaste maldición y de que hablaste también a mis oídos. He aquí que aquel dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Y le dijo su madre, bendito de Jehová sea mi hijo. Por lo visto, Micaías había robado una cantidad de plata de su madre. Vamos a ver que todo eso, el haber robado esta plata de su madre, no plata de dinero, sino plata del metal precioso. Y esto estaba conectado con la idolatría. Vamos a ver esto. Él pues devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, como un valor de aproximadamente unos $7,000, $8,000. Dice, yo de mi parte solemnemente había consagrado este dinero al Señor por mi hijo para hacer una imagen de escultura y otra de fundición. Ahora pues te lo devuelvo a ti. Como veremos aquí, la mayor parte de Israel, la cual el Espíritu Santo desea que sirvan de tipo, estaban valorando al Señor, pero al mismo tiempo a los ídolos. Es decir, ellos ponían al Señor Dios Todopoderoso y al lado ponían sus ídolos. Mire, uno dice, esto es terrible, pero en una forma la iglesia también está haciendo eso, la iglesia moderna, porque dice, no, Jesús, amén, la cruz, amén, pero luego también le da crédito y le da valor a un montón de otras cosas y pone la fe y la confianza en diferentes obras, en diferentes sacramentos, en diferentes disciplinas, pone su fe y su confianza en otras cosas fuera de la cruz de Cristo. Y mira, hermano, no podemos tener a Jesús y otras cosas. Es la fe solamente en el Cordero de Dios. En la actualidad, cualquier doctrina en la iglesia moderna que no está basada exclusivamente y únicamente fundamentada en la sangre de Cristo, en el Calvario, en la cruz de Jesús, hermanos, simplemente ya pasa a lo que es idolatría. Mire qué fuerte que es. Porque mire, yo creo que usted se habrá dado cuenta, hay disciplinas cristianas que son bíblicas, pero se las coloca en una posición superior a la obra de Cristo en la cruz. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz fue lindo, un lindo gesto, gracias, pero entonces yo coloco mi obra, coloco mi esfuerzo personal por encima de la misma obra del Señor. Y esto, hermano, ¿sabe qué? El corazón empieza a apartarse porque entonces yo coloco mi rendimiento personal, coloco mis esfuerzos religiosos, mis actividades espirituales por encima, hermano, de la misma obra del Señor Jesucristo. Claro, yo me doy importancia y le resto importancia a la obra de Cristo en la cruz. Esto lo hacemos todo el tiempo. Lo veo en las iglesias, lo veo denominacionalmente, hermano. Y esto es algo gravísimo porque lleva a la iglesia a la misma idolatría. Hay iglesias que le hacen culto a todo tipo de cosas. Sin embargo, la cruz de Cristo y Jesucristo, su obra, Él, su persona, es muy poco predicado. Muy, muy poco. Estaba yo en Brasil y entonces en un momento yo estaba hablando y hay como un momento de interrupción y ahí entonces un pastor viene y me dice, hable un poco de usted, cuente quién es, qué hace y todo eso. Y a mí eso me cortó. Los que me conocen saben, eso me cortó y no pude. Y le dije, ok. Y entonces le dije, mire pastor, tiene razón, muchas veces me sucede que estoy predicando en lugares y después me dice, hermana, ¿y usted de dónde es? Porque hablo muy poco. No, en ese momento, hermano, tengo una gente allí oyendo y en ese momento, hermano, mire si yo voy a estar hablando de mí, de mis cosas. Es que no es interesante nada de eso. Y siempre digo, hay tan poco para... Le digo,
yo les digo, todo lo que sea para hablar de mí realmente no es interesante, pero hay tanto para hablar de Cristo, y es solamente un tiempo que tengo, porque estos cultos allí en Brasil que se hicieron ahora de entrega de Biblias, eran cultos, yo no sé si usted lo ha percibido, aquellos que han seguido, eso fue aceleradísimo, 10 iglesias, ve, y viajando de un lado para el otro, sacando Biblia, cargando, descargando. Entonces, todo lo que se iba compartiendo no eran predicaciones largas, porque allí no es así, lamentablemente. Entonces, ¿qué sucede? Dar una palabra. Mire, si yo voy a utilizar los 30 minutos que me dan, los 35 minutos que me dan para hablar de mí, ¿de qué provecho va a ser a esa gente que está en ese lugar? Yo tengo que aprovechar esos minutos para dar una palabra que llegue al corazón, a la vida, al alma, que penetre allí hasta lo más profundo del ser, que venga del Espíritu Santo, que sea sencilla, que sea simple, que sea fácil de entender, que esté ungida y que exalte la obra del Cordero. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Entiende eso? Puedo comentar algunas cosas. Ahí el pastor entonces venía y les hacía a todo el mundo que puedan seguir allí la página de Karina Guidi Missions, y le agradezco de corazón al pastor haberme ayudado con eso. Pero yo estoy para otra cosa, hermano. Bueno, mire, aquí dice, entonces vemos, tal culto, ese tipo de culto que está fuera de la cruz de Cristo, usted preste atención a las iglesias donde se congrega. ¿De qué se habla mayormente? ¿Culto a qué le hacen? A veces le hacen el culto al ayuno, le hacen el culto a la oración, le hacen el culto a que evangelizan mucho, le hacen el culto al shofar, le hacen el culto a las danzas, le hacen el culto a todo, y el culto a Jesucristo y este crucificado, la verdad que deja mucho que desear, hermanitos. Entonces, ese tipo de culto es otro evangelio. Otro espíritu, por supuesto, que no es el Espíritu Santo. Y en esa situación está la iglesia moderna, contaminada con idolatría. Y dice, pero no es idolatría, porque son cosas cristianas. En algunos casos sí, en otros no. Pero no se puede levantar. No se puede levantar. Recuerde Gedeón. Él hizo hacer un efod. El efod es bíblico. El efod es una pieza sagrada. Pero el pueblo termina adorando el efod. ¡Oh, santo Dios todopoderoso! ¡Aleluya! Te pido, haz a tu pueblo entender. Haz a tu pueblo entender. Abre sus ojos para que vean los líderes, los pastores, las iglesias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si no conseguimos ver la obra de Cristo claramente, hermanos, nos vamos a ir para cualquier tipo de dirección. Y esto nos va a traer muchísimos problemas. Dice el versículo 4 del capítulo 17. Sin embargo, él devolvió el dinero a su madre. Tomando entonces su madre 200 siclos de plata, los dio al fundirse, el cual hizo de ellos una imagen de escultura y otra de fundición, las cuales estaban en casa de Micaías. De muchas iglesias hoy en día, hermanos, las iglesias modernas, ¿no?, son en realidad un lugar donde se están fundiendo imágenes. ¡Santo Dios! Un lugar donde se están fundiendo imágenes. Piense usted, medite usted, de donde sea que usted se congrega en este momento, y usted pídale, Señor, abre mis ojos para que pueda ver espiritualmente si en este lugar se están fundiendo imágenes. Escuche, esta es una palabra para que predique. Mira, lo estoy anotando aquí. Fundidores de imágenes. Terrible. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo. En esta hora, preste atención a esa palabra. Oh, Dios poderoso. Y se están fundiendo estas imágenes en forma de todo tipo de sacramento, en forma de todo tipo de culto, en todo tipo de falsa doctrina, de sectarismo, de metodología, de psicología, de filosofía, etcétera, etcétera. Versículo 5. De este modo, este hombre Micaías tuvo una casa. Escuche. Micaías no era un pagano. No, estamos hablando del pueblo de Dios. Micaías tuvo una casa de dioses. Yo creo que ya prediqué de esto, pero bueno, no importa. Pues hizo un efod e ídolos domésticos
y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. ¿Está bien? O sea, utilizan conceptos bíblicos, conceptos de la ley, conceptos de la palabra, pero entonces los tergiversan para exaltar algo que no es el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, estas imágenes, junto con el efod, el terafín, los sacerdotes, una capilla hicieron. Vamos a hacer la capilla familiar. En vez de ir a Jerusalén, muy lejos, mucho problema, mucho desgaste, nos vamos a hacer nosotros nuestro propio culto aquí, nos hacemos nuestra propia iglesia. Y esto es lo que sucede mucho, hermanos, en muchos países, lugares, o en todos. Hacen sus propias iglesias, se salen, ¿verdad? Toman algunas cosas del cristianismo, sí, pero se salen de la doctrina y arman su propio culto familiar, introduciendo diferentes cosas. Dice, no, porque en esa iglesia no me gusta cómo hacen, entonces yo tomo esto de aquí, tomo lo otro de aquí y me hago mi propia religión, hermano. Esto es terrible, pero era la situación del pueblo de Israel en aquel entonces. La palabra ordenada en solamente la adoración, en solamente el lugar de sacrificio que debía ser Jerusalén. Estaba prohibido terminantemente las imágenes, la adoración de imágenes y aún todavía poner un sacerdote fuera de la familia sacerdotal que había sido asignada por el Señor. Es decir, ya no importa lo que diga la Biblia, vamos a hacer nosotros lo que parezca mejor. Esta era la forma de vida en aquel tiempo en el libro de los Jueces. Versículo 6. En estos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que era recto a sus propios ojos. Amén. Entonces dice que había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y que peregrinaba allí. Es decir, que en este versículo no significa que era un levita de la tribu de Judá, sino que había uno allí que era del hogar en Belén y que estaba en el reino, él moraba en el reino de la tribu de Leví. No significaba que era en sí un levita este joven del cual habla. Y este hombre se había salido de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde hallase lugar, y prosiguiendo su viaje llegó al monte de Efraín, llegó a la casa de Micaías. Entonces, ¿qué sucede? Este muchacho viene así, uno que pasa por ahí, un transeúnte, y Micaías lo ve y dice, ay, tú, no, yo soy sacerdote. Ay, no me digas, vente aquí a la iglesia, vente a trabajar conmigo. Ay, hermano, no se conoce quién es, no se conoce qué cree, no se conoce nada. Y ya no, ven, te voy a poner en el púlpito, vas a empezar a predicar. Y se pone a predicar a cualquiera, hermano. A cualquiera. Tengan mucho cuidado porque hay muchas iglesias, hermanos, en la que llega cualquiera que llega de cualquier extranjero, ya enseguida al otro día ya tiene micrófono en mano y ya está predicando, hermanos. Esto es muy peligroso. No es así, pastores. Tengan un poco más de celo a la palabra de Dios, celo por las almas, celo por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces Micaías, él arma allí su capilla y dice, y Micaías le dice, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde sea que hallare. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, además de tu propia ropa y comida. Y el levita se quedó. Dice, bueno, qué bueno, me viene bien, con sueldo, con comida, con casa, con todo. Escuche, esto es algo real. Es real, hermanos. Se ofrecen, ¿verdad? Se ofrecen y hay iglesias que toman aquello y todavía les ofrecen dinero, vivienda, para que pervierta aquello que hay en esa iglesia. Mire, Micaías llamó a su capilla casa de Dios, pero el Señor la llamó casa de ídolos. La verdadera casa de Dios fue abandonada y ahora entonces está llena de entretenimiento, porque este lugar, esta capilla que él había armado, era un lugar de entretenimiento puro. No había respeto. Parece que ahora los predicadores están de esta forma, ¿no? Están en oferta. Y no sé, depende de lo que haya.
a ver qué es lo que me ofrecen. Este que me ofrece y este te ofrece, no, y este me ofrece más. Y de acuerdo a lo que le ofrecen es para donde entonces se van a ubicar. Dice, estoy por aquí, yo soy levita, dice, yo vengo de tal lugar, yo vengo de Belén de Judea y voy a vivir donde hallare, es decir, donde me ofrezcan algo mejor. Por supuesto, financieramente, claro que sí, tenía que beneficiarle financieramente. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, bueno, esto de consagrar, así se le llama, todavía se le llama en las denominaciones, ¿no? Consagrar a alguien. Bueno, de paso le cuento. En estos días, ¿verdad? Recibí una consagración, vamos a decir, allí en Brasil, nacional, de la Convención Nacional de las Asambleas de Dios, allí en Brasil, amén. Y entonces ya recibí una credencial ministerial como ministro del Evangelio allí en Brasil. Ya lo había recibido anteriormente, la que era de la iglesia sede de las Asambleas de Dios, pero ahora entonces es para la Convención Nacional. Le doy gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? Pero no se puede estar consagrando a cualquiera que anda por ahí, y esto es lo que está sucediendo mucho. Se compran a las personas y se están consagrando a personas que apenas si conocen la Biblia, hermano. Es tremendo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice, y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará bien, ya que tenga un levita por sacerdote. Entonces vemos que Micaías se sentía orgulloso de haber tomado esta decisión. Dice, el Señor está conmigo, el Señor aprueba todo esto. No era nada así. No resultó exactamente de esta manera, porque después este joven que vino allí le robó todo, le robó los ídolos, le robó de su sacerdote. Él tenía, como algunas personas en la actualidad, un poco de conocimiento del culto bíblico. Un poquito de Biblia tenía Micaías, pero solamente suficiente para hacerle y convertirle en un supersticioso, en un idólatra, en un religioso. Cuando tú tienes poco conocimiento de la Biblia y tú te mantienes de esa manera, en la que el conocimiento bíblico escasea en tu vida, en tu corazón, hermano. Mire, quiero que te digas el peligro que es esto. Tenemos que proseguir nosotros cada día en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque la falta de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios nos empieza a hacer transitar por el camino de la religiosidad, del legalismo, de la superstición y de la idolatría eventualmente. Capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. Es decir, la tribu de Dan todavía no había recibido un territorio donde establecerse. El periodo de tiempo de este capítulo 18 probablemente ocurrió cuando Otoniel era el juez en Israel, y la porción asignada a la tribu de Dan estaba en la región de los filisteos. Sin embargo, parece que ellos no tuvieron suficiente fe para vencer a los filisteos, para posesionarse, para tomar todas esas tierras. Entonces, lamentablemente, fueron vencidos, se salieron de la voluntad de Dios y emprendieron entonces un camino contra un pueblo pequeño e indefenso en el extremo norte de la tierra, y allí construyeron una ciudad, la cual llamaron Dan, la ciudad de Dan. De allí se originó la expresión desde Dan hasta Beerseba, y públicamente estableció la idolatría. La tribu de Dan fue la primera que estableció la idolatría, ¿sabía esto? Por eso la tribu de Dan no es mencionada, usted verá, en el libro de Apocalipsis. Es algo muy, muy tremendo. Se cree que tiene relación con eso. Por eso es que probablemente el motivo por el cual se omitió su nombre en el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 2. Y los hijos de Dan enviaron a su tribu 5 hombres de sus términos, de sus fronteras, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra.
Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías y allí posaron. Y como estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita y llegándose allá le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías. Este es el joven, ¿verdad?, que Micaías adoptó ahí. Y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje, ¿qué haremos? Encima le piden consejo a este sacerdote joven aquí. Ellos mismos debían haber orado antes de salir, debieron haber buscado la voluntad del Señor y ellos hubieran conocido la voluntad del Señor como esta tribu de Dan, que era una de las tribus de Israel, en lugar de depender de alguien más. Van y le preguntan a un joven que dice ser sacerdote. Escuche esto. Y el sacerdote les respondió, sacerdote entre comillas, claro: id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante del Señor. Si no sabe nada, ¿qué consejo va a dar? No tiene palabra de Dios, no tiene conocimiento bíblico. Es uno de estos profetas modernos que todo lo que hablan es prosperidad, todo paz, todo bien, todo fama, todo fortuna, todo fantástico. La acción de los danitas al pedir a este levita que les adivinara. Esto es buscar adivinos. Esto es estar buscando un psíquico para que le diga el futuro, hermano. Esto es, oh Padre Santo, esto es lo que está sucediendo mucho con las iglesias hoy, que andan buscando, y esos programas que ustedes ven, muchos programas que andan por allí, populares, con mucha audiencia, que andan dando palabras proféticas, son adivinos, son psíquicos, hermano, eso es lo que son. Que sí, usan el terafín, usan allí un efod, meten alguna cosa cristiana entremezclada, pero no dejan de ser psíquicos. Esos no son los verdaderos dones del Espíritu Santo, no es palabra de sabiduría, no es palabra de ciencia, no es profecía, sino que esos son invenciones de la imaginación del hombre y que proviene del mismo espíritu del hombre y en el peor de los casos proviene de espíritu de demonio. Así que mucho cuidado con los que andan corriendo detrás de estos sacerdotes, así como el que adoptó Micaías, con quien preparó y organizó todo esta capilla familiar. Amén. Vea. Entonces, y el sacerdote les respondió: id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante del Señor. Oh, bendito. Ellos debieron haber estado acostumbrados y entristecidos al ver un levita asumiendo las funciones sacerdotales, y debían haberse indignado de la existencia de una casa de ídolos. Allí la tribu de Dan tendría que haber tomado autoridad y haber dicho: ¿qué es este lugar aquí? ¿Qué hay aquí adentro? Una casa de ídolos. ¿Quién eres tú? No, yo os digo que tú no eres sacerdote, tú no provienes. Debieron haber expulsado, haber destruido todo eso. ¿Está viendo? Oh, santo. Oh, Dios. Siento la presencia del Señor fuerte, hermano. Yo no sé si usted. Entonces, está la casa de ídolos o es el tabernáculo de Jehová. O la casa de ídolos o el tabernáculo de Jehová. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, unos 48 kilómetros al norte del mar de Galilea, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Ni había nadie en aquella región que los perturbase en cosa alguna para poseer aquella tierra. Además de esto, estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros os quedaos ahí sin hacer nada? Es decir, ¿todavía deseosos de tomar la tierra? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. En otras palabras, hazlo ahora, posean la tierra. Cuando allá llegareis, vendréis a una gente segura y a una tierra muy espaciosa por todos lados, pues que Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa que sea en la tierra. Aunque ellos
emplearon el nombre de Dios. No hay registro de que el Espíritu Santo había proporcionado a esta tribu de Dan ese territorio allí del norte. Esto era su propia obra. Ellos estaban tratando de conseguir cosas que el Señor nunca había planeado para ellos. Así que sabemos que obviamente el resultado no sería bueno. Dice, y partiendo los de Dan, de allí de Sora y de Estaol, 600 hombres armados de armas de guerra, fueron y asentaron campo en Kiriat Jearim, en Judá, de donde aquel lugar fue llamado el campo de Dan. Hasta hoy está detrás de Kiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Efraín, vinieron hasta la casa de Micaías. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis cómo en estas casas hay efod y terafín e imagen de talla y de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Es decir, quiten las imágenes. Eso es lo que estaban diciendo. Quiten las imágenes. Necesitamos a alguien, necesitamos predicadores, profetas de Dios, hombres, mujeres, sin importar qué cargo ministerial tengan, que puedan con todo valor, lleno del poder, lleno de la unción, lleno de autoridad, la autoridad de Cristo, y decir: quiten las imágenes. Oh, quiten las imágenes. Oh, santo Dios. Siento el poder de Dios, hermano, fuertísimo, les digo la verdad. Y llegándose allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaías, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres, que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla y el efod y el terafín y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta, con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod y el terafín y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron: calla, por la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual, tomando el efod y el terafín y la imagen, se fue en medio del pueblo. El sacerdote estaba en oferta. Le ofrecieron algo mejor y se fue para otro lado. La tribu de Dan le estaba pagando más. La tribu de Dan le estaba ofreciendo más. Nosotros necesitamos aquellos que quiten los ídolos, pero aquellos que están llenos del poder de Dios. Oh, gloria a Jesús. Porque quitan las cosas de aquí y las ponen en otro lugar para seguir haciendo la misma cosa. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el equipaje por delante. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Una buena cantidad de hombres que eran vecinos de Micaías se unieron a él para intentar recuperar los objetos robados de los hijos de Dios. Y dado voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaías: ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Y él respondió: mis dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís que tienes? ¿Por qué me dicen que tengo? Vean, me llevan a mis ídolos, me llevan a mi sacerdote. Es extraño, pero Micaías adoró dioses que él mismo había fundido, él mismo había fabricado, y que podían ser robados por otros. Una prueba que esos dioses eran una imaginación del hombre. Oh, bendito Señor, adora a dioses que ha fabricado, y el Dios de la religión es el Dios más grande de todos. Vean esto. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos,
Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Micaías que eran más fuertes que él, dio la vuelta y regresó a su casa. Porque le dijo, no nos sigas, porque si tú nos sigues, te vamos a matar. Y pegó la vuelta. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaías juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo reposado y seguro, y los metieron a espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese. No había ningún defensor para ellos en Laís, porque estaban lejos de Sidón y no tenían comercio con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay en Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Laís. El Espíritu Santo, empleando el nombre de Israel, en este versículo enfatiza lo profundo de la culpabilidad de Dan al establecer la idolatría. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de Talla y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio del país. Hermano, tremendo. Jonatán era nieto de Moisés. Y tan avergonzados quedaron los judíos de lo que este hombre había hecho, y no dispuestos a deshonrar a Moisés al leer públicamente en voz alta su nombre. En este versículo, que en cambio emplearon el nombre Manasés en lugar de Moisés. Dice, y levantaron la imagen de Micaías, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Todo esto fue especialmente prohibido por el Señor. El Señor prohibía que se levantara cualquier tipo de imagen de fundición. Sin embargo, esto fue hecho, y aún peor, el nieto de Moisés fue el que encabezó esta forma terrible de idolatría en el pueblo de Israel. Yo sé que usted está preguntando, estoy esperando cuando el Señor envía el profeta que habla y entonces el pueblo se arrepiente y entonces ahora adora a Dios. No. Yo también estaba esperando, pero esa parte no viene. Así termina el libro de Jueces, es decir, todavía no terminamos. Capítulo 21. Esto es la situación. El pueblo va en un declive espiritual terrible, terrible, hermanos. Y esta es la situación de la iglesia moderna, en una manera o en otra. Si nosotros en este tiempo no conocemos lo que las Sagradas Escrituras dicen, si nosotros no conocemos realmente la palabra del Señor de la manera que necesitamos conocerla, lamentablemente, de una manera u otra, la idolatría, la superstición, la religiosidad se mete en el corazón del hombre porque ya está esa predisposición. Y tal vez estamos utilizando elementos que decimos son cristianos estos elementos, pero estas cosas son engaños del enemigo de utilizar algo que es verdad. No es la verdad, pero es verdad. Y el enemigo no engaña con algo que es mentira. Él es mentiroso, pero escuche, él engaña. El enemigo, ¿cómo es que te atrapa? ¿De qué manera? Es que tú muerdas, cuando tú muerdes el anzuelo, tú muerdes la carnada, porque tú ves y dices, no, pero eso es verdad. Eso que dijo es cierto. Y ahí tú muerdes. Cuando tú mordiste la carnada, entonces el resto que te va introduciendo el enemigo es todo error. Pero entonces uno se deja, ¿verdad?, engañar por ciertas cosas que son verdad, ciertas cosas que son correctas, ciertas cosas que son lindas. Y entonces luego él va introduciendo el error sigilosamente. ¿Y sabe qué? Para cuando nos venimos a acordar, ya todo es error. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, el Señor dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando leuda la masa, usted pone un poco de levadura nada más a esa masa, a medida que va pasando el rato, esa masa fue leudada. Esa masa ya tomó otra forma, se infló. O sea, que ese fermento, o sea, que esa levadura, esa corrupción, ya tomó control de toda la persona, de toda esa institución religiosa quizás también.
Así que mucho cuidado, sigamos aquí estudiando. El Señor nos va a hablar muchísimo. He sentido fuerte el poder de Dios, fuerte la presencia del Señor grandemente, porque el Señor nos está mostrando la situación de estos tiempos, así como en el tiempo de los jueces, para que abramos los ojos, hermanos espirituales, y para que podamos estar enfocados exactamente donde el Señor los quiere. Vamos a orar. Padre mío y Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todos aquellos que están viendo esto, que están orando juntamente conmigo, creyendo, Señor, en un avivamiento poderoso personal, Señor. Cada uno de nosotros te estamos pidiendo, aviva nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a verte a ti, glorificado, poderoso, excelso, exaltado, en el nombre de Jesús. Toca a cada hermano, cada hermana, cada cuerpo enfermo, sea sanado ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya.